Ver para crecer. Con el pastor Luis Ángel Díaz. Saludos y bendiciones a cada uno de ustedes. Estamos nuevamente desde este lugar para transmitir este tipo de capacitaciones que son sumamente importantes. Creo que cada uno de nosotros necesitamos dedicar tiempo siempre para poder crecer. El pastor Luis Ángel Díaz con cada uno de ustedes para desarrollar esta temática. La formación de líderes cristianos empieza en el hogar. Ahora vamos a estar desarrollando esta temática que es sumamente estratégica. Muchas veces las iglesias carecemos de líderes por el hecho de que en los hogares cristianos de los que forman las congregaciones no están haciendo su parte. Así que este tema es sumamente importante para cada uno de nosotros. El pasaje bíblico que viene a ser como fundamento para esta reflexión es Proverbios 22:6, un texto que ya todos lo conocemos. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Qué importante es esto. La formación de líderes empieza en el hogar, pero lamentablemente, aquí viene lamentablemente el pero. En muchos contextos latinoamericanos, los hogares carecen de esta visión y de estructuras sólidas de discipulado, lo que genera vacíos en el carácter, vacíos en la fe y vacíos en el aspecto de servicio. A esto se debe la gran crisis en cuanto a la formación de líderes. Cuando ya los chicos llegan a las iglesias locales, lamentablemente ya están afectados por traumas, por miedos, por condicionamientos que lamentablemente los aprendieron en la familia. Y de eso somos responsables los padres y las madres. Así que la Biblia nos enseña que la familia es el primer espacio de enseñanza espiritual. Según Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 9. Solo cuando los padres ejercen un liderazgo espiritual intencional, la iglesia y la sociedad recibirá líderes transformadores. Para esta ocasión contamos con la presencia de la pastora y doctora Rosario de Navas. Por 25 años ella ha estado sirviendo en el ministerio y junto con su esposo, el licenciado y pastor Carlos Navas, son fundadores de la Fundación Aviva Naciones. Así que ella es madre de 3 hijos, de manera que le damos la bienvenida. Muchas gracias, pastora, por la oportunidad que nos permite tenerle acá para escuchar sus criterios al respecto. Muchísimas gracias, Pastor Luis. De verdad que para mí es el privilegio tremendo, justamente en toda la víspera de su libro. Lo he leído, lo he devorado. Ay, gracias, hermana. Definitivamente ha sido de mucha inspiración para mi propia vida el ver su fruto como padre, como pastor, como hombre de familia, como esposo. Realmente esto genera en nosotros como líderes que venimos en una generación acompañando a la iglesia, vemos tremendamente este tipo de programas como muy relevantes para que usted siga instruyendo y llevando esa palabra de ánimo a la iglesia. Muchas gracias, hermana. Realmente nosotros estamos comprometidos y en lo personal, después de 43 años de ministerio, creo que ya es tiempo de empezar a hacer ese traslado de experiencia de vida. Muchas veces los pastores y ministros de cualquier ministerio es la época en la que nos enquistamos en el poder, digamos así, y muchos no quieren entregarlo. Sin embargo, nosotros tenemos que preparar a las siguientes generaciones porque ya estamos más cerca del viaje hacia la eternidad. Posiblemente dentro de 20, 30 años yo ya no esté por acá, pero 20, en 30 años podemos hacer algo para la formación de los nuevos líderes, pero sobre todo para la formación de los padres y madres como líderes. ¿Qué le parece a usted esta realidad? El hecho de que la formación de líderes empieza en el hogar. Es que es la cuna de formación. La familia es la que imprime los valores que nos hacen fuerte como sociedad. La palabra valores viene de la palabra latín valere, que significa fuerte. Nos ayuda a formar una sociedad fuerte, pero si tenemos una familia débil en el liderazgo, en los valores, en la transmisión de los principios y valores bíblicos, entonces vamos a tener una sociedad débil, vamos a tener un liderazgo débil, y por eso es muy importante que podamos trabajar con las familias, en las familias, haciendo lazos y esa unidad en el espíritu que también necesitamos dentro de la familia. Exacto, y aquí viene una situación crítica. El hecho es de que las sociedades necesitan líderes fuertes. Las iglesias, las organizaciones cristianas necesitan líderes fuertes. Y obviamente
y aquí viene el fundamento principal, la familia es la que necesita un líder fuerte. Obviamente esto del término líder fuerte muchas veces se entiende como el líder enojado, el líder que no se controla en cuanto a su carácter, pero no estamos hablando de eso, estamos hablando del líder que tiene en verdad un carácter. Hay algunos problemas principales que quiero señalarlos en esta hora y quisiera su opinión al respecto. Los problemas principales en los hogares cristianos latinoamericanos, porque es el contexto en el que nosotros nos encontramos y usted justamente que se desplaza en esta realidad latinoamericana, tiene de primera mano testimonios, a lo mejor conferencias que ha escuchado o usted misma las ha compartido, le permite tener un criterio muy amplio al respecto. Uno de los principales problemas es la falta de liderazgo espiritual de los padres. El número 2, la ausencia de modelos de carácter en el hogar. Número 3, desintegración familiar y paternidad ausente. Número 4, influencia del secularismo y el consumismo y crisis de discipulado intencional. Por mencionar algunos, ¿verdad? Porque realmente son muchos. Pero ¿qué piensa usted de cada uno de estos aspectos? Bueno, definitivamente nuestros hijos necesitan ver esa figura de liderazgo en nuestras casas y esa falta de liderazgo trae esa crisis en donde no hay coherencia en lo que vemos en la iglesia y lo que vemos en casa. Entonces hay una crisis en nuestros jóvenes, en los niños, que no hay esa transmisión precisamente de esos principios porque no se anidan en el corazón del joven, porque no hay esa coherencia, hay esa falta de liderazgo. Entonces los jóvenes no tienen una visión clara de liderazgo, no tienen disciplina espirituales, porque ven que esto es sumamente irrelevante para sus vidas, ya no es algo que les pueda servir en el día a día, porque no lo ven en una realidad dentro de casa. Entonces esa falta de liderazgo trae crisis precisamente espiritual dentro de las casas y dentro de las iglesias. Hay una cuestión que a mí me preocupa y es bastante común observarlo en los papás con relación a la escuela y con relación a la iglesia, que básicamente es lo mismo. Es decir, los padres lo que hacen es entregarle a los hijos a la iglesia para que se los formen. Y en el caso de las escuelas o colegios, es básicamente lo mismo. Yo creo que este es un error que los padres en verdad hemos estado cometiendo, porque eso pues todo lo hemos cometido en alguna medida. Pero ¿qué piensa usted al respecto, padres que delegan su responsabilidad a la iglesia y a la escuela para la formación de sus hijos? Bueno, tanto como madre de familia, como también relacionada en el quehacer del colegio, que nosotros también como iglesia pues estamos relacionados, hemos visto esta falencia, cómo los padres piensan que van a llegar a reparar a sus hijos al colegio o a la iglesia, dejando el liderazgo, la formación del carácter en las manos de la escuela dominical, el ministerio de jóvenes, cuando es precisamente desde casa que se debe de formar el carácter de nuestros hijos, dándoles ese soporte espiritual. Pero la gente piensa que están demasiado ocupados, voy a llevarlos al especialista para que me los reparen ahí. Y pensamos que en un chasquido de dedos nuestros hijos se van a reparar y como que es algo mágico que va a pasar, cuando realmente son procesos que debemos tener y debemos tener la paciencia de formar en nuestros hijos ese carácter. Antes de continuar con el programa, quiero recordarles que está a la venta ya mi primer libro que he titulado Desarrollar una visión, reflexiones para la vida. En él usted encontrará una ruta muy puntual para poder desarrollar su propio potencial y el de su familia. De igual forma, estoy animando a los jóvenes a través de este libro a que decidan por una ruta que les permita a ellos desarrollar todo el potencial que Dios ha puesto en sus vidas. Así que les animo en el Señor a comprar este libro y continuamos con nuestro programa. Fíjense de que hay una conducta bastante común en los padres y en las madres, y es el hecho de que en este proceso de formación o no sabemos u olvidamos el hecho de que la primera etapa de la vida de nuestros hijos determina el resto de la vida de ellos. Hay psicólogos que señalan que a los 7 años viene a ser como la etapa en la que ya los principales valores y conductas, aprendizajes básicos han sido adquiridos. Hay algunos que lo llevan hasta los 12 años, pero de igual forma es una etapa en que los padres tenemos que tomar conciencia, porque es en esa etapa que los hijos son sensibles, ¿verdad? Son como moldeables, pero muchas veces nosotros fallamos. ¿Qué le diría usted a los padres
en cuanto a esta responsabilidad, porque de verdad, debido a que lamentablemente hemos fallado demasiado, es que entregamos a la sociedad, entregamos a la iglesia hijos que no están cumpliendo con el propósito de Dios para sus vidas. Bueno, primero recordar que herencia de Jehová son nuestros hijos. Tenemos una herencia que administrar. Cuando nos dejan una herencia, un terreno, una bonita riqueza, la cuidamos. Sí. Así debemos cuidar también a nuestros hijos. Tenemos que ayudarles a ellos también, encaminarlos, porque la madurez cerebral va aumentando con los años, pero en esa niñez ellos necesitan nuestro apoyo, necesitan nuestra dirección, nuestro amor, nuestro deseo de superación también, no solo nuestra, sino para ellos también. Así que es muy importante, pastor, que seamos desafiados a cuidar esa herencia que Dios nos ha dado, esos tesoros que Dios nos ha dado, y usemos todas las herramientas que Dios ha puesto en nuestras manos, primeramente la sabiduría, porque muchas veces no la tenemos, y dice la palabra que el que tiene falta de sabiduría, que la pide, que la da en abundancia. Yo lo he dicho muchas veces, pastor, y se lo digo honestamente, de todo corazón, abriendo mi corazón. Yo le pedí muchas veces al Señor esa sabiduría, y yo le digo, Señor, dame sabiduría, no sé cómo actuar en esta situación, no sé cómo aconsejar a mi hijo, a mi hija en esta situación difícil. Son diferentes tiempos, pero los principios son los mismos. Exacto, sí, y la verdad es de que esta parte que usted ha señalado, ese término técnico, madurez cerebral, esto tenemos que investigarlo. Los padres debemos de saber que así como los órganos de todo nuestro cuerpo van madurando, igualmente el cerebro. Hay ciertos procesos intelectuales que los venimos a desarrollar hasta pasados los años. En mi caso, por ejemplo, cuando yo estaba en 8º grado, mi madurez cerebral no permitía que entendiera el álgebra. O sea, es una cuestión interesante, ¿verdad? Pero yo no sé qué pasó, que de 9º a primer año de bachillerato como que vino una luz, ¿verdad? Y de repente ya empecé a entenderlo. Mire, a mí me pasó con lo de las inteligencias, pastor, perdón que lo interrumpa, pero cuando yo me enteré de qué tipo de inteligencias hay, cuando yo estaba en una escuela para padres, por cierto, del colegio, me enteré que yo por fin fui libre, que no era inteligente matemáticamente, pero sí tenía otro tipo de inteligencia. Exacto. Entonces eso me ayudó a ayudarle a mis hijos, porque ellos también tienen otro tipo de inteligencia que yo debo de apoyar. Entonces yo también fui libre, pastor. Qué bueno. Qué bueno que no hay que saberlo, porque los hijos vienen con capacidades intelectuales diversas. No podemos encajonarlos. Exacto. Y es aquí donde los padres y las madres tenemos que auxiliarnos también del descubrimiento de la ciencia. Exacto. ¿Verdad? En este caso de la ciencia de la psicología. Obviamente nuestro fundamento tiene que ser la palabra de Dios. Ahora, el otro problema que le señalaba es la ausencia de modelos de carácter en el hogar. ¿Cómo ve usted esta situación? Mire, el problema de la desintegración familiar, aún la migración, ha sido un problema bien difícil en nuestros países, sobre todo en el cono norte, ¿verdad? Que le llaman a estos países centroamericanos, pero también creo que es un fenómeno a lo largo de Latinoamérica. La ausencia de un padre, ¿verdad? La pérdida de un padre. Ahora tenemos muchos hogares que se quedaron sin un liderazgo espiritual, paternal, por la muerte después de la pandemia. Entonces, esa ausencia de liderazgo creo que está afectando mucho. Creo que también esa ausencia de modelos de una verdadera paternidad y maternidad o feminidad bíblica, porque el machismo y ahora el feminismo también, pastor, viene a ocasionar estragos tremendos en la familia. Los conflictos están a la orden del día y lo primero que la familia hace es separarse, porque no se entienden, no hay una buena comprensión de la dinámica familiar. Entonces la primera opción es nos separamos, y eso causa en nuestros hijos graves crisis en su identidad, en su personalidad, en sus destrezas también, porque la violencia intrafamiliar, que es otro factor que genera mucha crisis en el aprendizaje de nuestros hijos y en la formación del carácter y ese liderazgo que queremos formar en ellos, esa ausencia de liderazgo hemos tenido dentro de nuestra iglesia, gente que sus padres abandonan a sus hijos y no hay un modelo masculino que les ayude a tener esa orientación que les da pues una figura paterna. Yo he observado a muchos hijos desmotivados. No quieren ir a la iglesia, no quieren orar, no quieren leer la Biblia, no quieren nada de asuntos espirituales. Y esto está vinculado con el ejemplo que tienen en la casa. Creo yo de que esta parte es fundamental por el hecho que la desintegración familiar obviamente está dañando gravemente lo que es el proyecto de vida de los hijos.
Y en el caso de los modelos del carácter, está básicamente relacionado con la inspiración que nosotros le proveamos a los hijos en Mm, asuntos de fe. ujú, En ese sentido, ¿cómo evalúa usted a los jóvenes actuales que son parte de hogares cristianos? mm, Es decir, ellos están desmotivados, no quieren avanzar en su vida espiritual, sí quieren de todo lo demás, pero menos de Dios. mm. ¿Qué le diría usted a los padres con relación a esto? Bueno, primeramente creo que nosotros mismos tenemos que tener un encuentro personal con el Señor. Sí, Verdaderamente tiene que haber una pasión, un avivamiento personal en el sentido que cada día tenemos que tener todas nuestras disciplinas espirituales, nuestro ayuno, nuestra palabra, nuestros devocionales, para que nuestros hijos tengan en su mente que ujú, nosotros practicamos lo que vivimos y exacto. hablamos, porque a veces queremos exigirle a nuestros hijos, a los jóvenes, a tener una conducta cristiana cuando nosotros no la tenemos. Ujú, Entonces, tiene que haber esa coherencia, tiene que haber esa congruencia para que nuestros hijos anhelen y deseen y tener esa constancia. Esa palabra para mí es muy sí, importante, sí, pastor, porque debe de haber una constancia. No, sí voy a la iglesia, ahora no quiero ir, hoy no tengo ganas, me salió mal este negocio, esta situación no está bien. Entonces, hay una desmotivación en los padres, entonces también los hijos dicen, yo tampoco no voy a ir, claro, claro. porque no De me... por sí ellos no quieren hacer algo relacionado con lo bueno. Exactamente. Y Ujú, nuestros hijos están sumergidos en el secularismo, en el sentido que están en las edades de querer pertenecer a un exacto. grupo, de querer ser parte de, y si nosotros no hacemos el contrapeso en nuestras casas, vamos a perderlo. Hay una problemática bastante común en los padres y las madres, y es el hecho de que no estamos preparándonos ni para las etapas presentes que estamos viviendo, ni para las siguientes. Ujú, Es decir, como cristianos tenemos que hacer crecer la fe, claro. y la fe tenemos que llevarla a un nivel de madurez. Ujú, Esto implica la aceptación de los problemas, el saber procesar los problemas, el saber gestionar los problemas, para que de esta forma, tanto nosotros como nuestro grupo familiar pueda ir solventando toda situación con la que se enfrente. Entonces, yo lo que veo es que muchos padres y madres no saben integrar su fe con mm, la problemática diaria. mm, Así que los hijos no tienen un ejemplo. ujú, Por el caso, por ejemplo, cuando uno tiene un nudo, ¿verdad? ujú, Literalmente un nudo en algún lazo, en algún hilo, por ejemplo, que cuesta desarmarlo. ujú. Pero yo recuerdo que mi mamá tenía su técnica que yo no sé cómo es que, pero ella soplaba el nudo. Ay, qué Así que lindo. agarraba el nudo y lo soplaba, ¿verdad? Yo no sabía qué es lo que exactamente hacía eso, Sí. pero ahora yo entiendo que lo que intentaba era como que aflojar un poco el nudo, ¿verdad? Hay Ajá. técnicas que nosotros tenemos que aplicar para enfrentar los problemas, y los hijos tienen que aprender. Sí, sí. Entonces, en este sentido, creo Ujú, que sí es importante el hecho de lo que tiene que ver con la, el crecimiento de nuestra fe. mm, Ahora, hay un aspecto más que quiero señalar, que ya usted lo describió un poco, y es la desintegración familiar y ujú, la paternidad ausente. ujú, ¿En qué está impactando esto en los hogares cristianos? Porque mm. ahora ya no es una cuestión que solo es una realidad afuera de la iglesia, sino dentro de la iglesia. ¿Cómo ve usted esta problemática? Mire, de manera espiritual, se lo digo así contundentemente, es comprender la paternidad de Dios. Ujú, No comprendemos la paternidad de un Dios que nos ama, que es proveedor, que es protector, que es sanador, que nos da la provisión, que es misericordioso. El esplendor de nuestro Dios no podemos transmitirlo ujú, a nuestros hijos porque no hay esa coherencia, no estamos enseñándoles el gran Dios que tenemos y el mensaje del Evangelio que se traduce en poder en el día a día mostrarles a Él la misericordia, el carácter cristiano, ujú. todas las prácticas de nuestra fe. Nosotros como familia estamos atravesando ahorita un duelo de mi hermana y estamos atravesando Sí, el duelo de sí. mi mascota Ah, al mismo tiempo. Pero lo que le quiero decir que han sido oportunidades para mí, para con mis ujú, hijos, de enseñarles la misericordia de Dios, enseñarles qué va a pasar después de la muerte, claro, claro. enseñarles acerca de mantenernos unidos en la fe, enseñarles a que hay una oportunidad cuando Dios manda las pruebas, porque
son situaciones complejas. Claro, claro. Entonces son oportunidades, pastor, que tenemos de mostrarles e evangelizarles a ellos también a través de nuestras propias pruebas. Pero cuando no tenemos esas oportunidades, cuando hay esa falta de liderazgo espiritual dentro de nuestras casas, nos perdemos esa oportunidad de Sí. sembrar esos principios en ellos. Bueno, realmente la temática está muy interesante y el impacto de un hogar desintegrado realmente es muy fuerte por el hecho de que deja sin liderazgo a los hogares. Así que vamos a dejar pendiente este tema para una siguiente ocasión. Vamos a seguir con una segunda parte y yo creo que necesitamos ser conscientes que toda esta problemática como padres cristianos tenemos que resolverla porque no es conveniente, no es prudente y sí es un gran fracaso para la familia que no haya un líder que esté direccionando la vida y el proyecto de vida de Dios para su familia. Así que nos vemos en la próxima. Bendiciones a todos.